La mesa de debate que empezamos ahora se llama Producción, Mercado y Tendencias en Frutos Secos, una visión global. Y para ello, pues, contamos con la presencia de tres figuras destacadas. En primer lugar, a Nuno Russo, que actualmente es el director ejecutivo de Portugal Nuts. Ahora nos comentará a qué se dedican, aunque él viene del sector público, como yo. ¿Es ingeniero agrónomo usted también? Zootécnico. Técnico agrónomo. Ha trabajado, su matriz es el Instituto de Financiamiento Agrícola y Pesquero de una región central de Portugal. También ha llegado a ser, con el anterior gobierno de la República Portuguesa, fue director general de Agricultura, ha ostentado otros cargos, pero actualmente, como les digo, trabaja en Portugal Nuts. Así que, por favor, si no le importa, bienvenido. Si puede hacernos una pequeña presentación de su asociación. ¿A empezar con la presentación, no? Sí. ¿Que vamos a empezar? Sí. Es lo primero. Sí. Vale. Adelante, sí. Que tenga un pequeño vídeo de 1 minuto. Sí, correcto. ¿Puede levantarse al atril o...? Y bien, ahora tengo una presentación, por favor. En primer lugar, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, cumplimentar al moderador y mis colegas de painel. Agradecer el convite para estar aquí en Origen Natura por la primera vez y de poder presentar Portugal Nuts. Yo soy portugués, no hablo muy bien español, pero voy a intentar hacer la presentación en español, que está escrita en español, así que puedes acompañar un poco mejor. Nuestra historia, pero pienso que tengo una otra, no. Nuestra historia. El Portugal Nuts es una asociación, pero voy a botar un poco atrás. Sí, esa es la primera. Ha sido establecida en 2020, muy nueva, tiene 5 años de trabajo. Es una organización sin ánimo de lucro y de productores, de grandes productores, de procesadores de frutos secos, 47 productores, 6 procesadoras, que tiene estos productores cerca de 19.000 hectáreas de almendras, 96%, y de nogales, 4%. Es una asociación con una administración de 7 miembros, un equipo de 2 personas, yo como director ejecutivo y otra persona como gestión de proyectos, y tenemos 4 grupos de trabajo dentro de la asociación, con uno de ellos da agua, protección de cultivos, sostenibilidad, datos y estudios, y un presupuesto de funcionamiento de la asociación de 240.000 euros. Nuestra visión, trabajar activamente para que Portugal sea reconocido como uno de los mejores, pero también de los mayores productores del mundo de frutos secos, con productos de origen valorado, con la incorporación y uso de nuevas tecnologías que pueden contribuir para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de los sectores de frutos secos. Somos, lo pienso, un caso de éxito en el sector inversor. Hay en Portugal 71.689 hectáreas de superficie de frutos secos, ha multiplicado por 2.35 en la última década,
y somos el país del mundo con el mayor crecimiento en porcentaje de producción de almendra. Tenemos en el Castana, somos el séptimo productor mundial con 50.585 hectáreas y la superficie también ha aumentado 50% en los últimos 10 años. En términos de nogal, tenemos la planta de procesamiento más grande de Europa y tenemos cerca de 5.598 hectáreas y la superficie también, a semejanza de los otros frutos secos, ha aumentado 50% en los últimos 10 años. Y producimos cerca de 80.000 toneladas de frutos secos, 47% más que la de 10 años atrás, y tenemos cerca de 100 millones de euros de exportaciones anuales de frutos secos. El crecimiento de la almendra. Existe ahora, en 2012, la replantación y nuevas áreas de huertos tradicionales en el norte del país, secano y de riego, más 10.000 en 2024. En 2015, los huertos modernos en Alqueva, que es un lago, el mayor lago artificial para agricultura en Europa, tiene un aumento de 2.600 hectáreas al año, y en 2024 los 24.000 hectáreas de Alqueva son la mayor contribución a los 71.689 hectáreas del país de frutos secos. Nosotros tenemos un crecimiento, pero también un equilibrio entre aquel que es tradicional y aquel que es moderno y renovado. El tradicional, el norte del país, más baja densidad de los árboles, secano con riego de apoyo, variedades autóctonas, parcialmente mecanizadas y tecnología baja y media. En 2015 representaba 90% de total de frutos secos, con un total de 30.150 hectáreas y apenas 4% de moderno. Al 2023 ha habido una transformación y los 90% ha pasado a 42% y los 4% de moderno y renovado ha pasado a 58%, siendo la mayoría. Moderno con alta densidad, riego por goteo, variedades ibéricas y americanas adaptadas a Portugal, totalmente mecanizado y tecnología de alta. Así que ha habido una gran apuesta y un gran investimento en almendra. En nogal ha sido muy semejante. El tradicional en 2015 representaba 90% y el moderno solo 10%. En 2023 ha cambiado hasta mitad, 53% de tradicional, 44% de moderno y pasado de 3.000 hectáreas a 5.000, un crecimiento de 71%. La representación de la asociación en la total de frutos secos en Portugal. Nosotros representamos cerca de 25% de la superficie nacional de almendro, el total son 71.000, como ha dicho. Nosotros, 37 productores, representan 17.414 hectáreas, luego 25%. También en nogal, que representamos 25%, pero con una menor hectárea. De total de 5.598, los 5 productores que tenemos de nogal representan 1.357 hectáreas. Y representamos las plantaciones modernas en Portugal. Más de 40% de la superficie nacional de nuevas plantaciones de almendro están representadas y son productores de Portugal Nuts. Y en nogal también. La superficie de los productores de Portugal Nuts en el país es un poco en el centro del país, el norte y un poco abajo en la región de Alentejo. En Évora, Beja, y pues tenemos en Santarém, donde soy originario, y Castelo Branco. El nogal está concentrado en el centro y sur de Portugal, en Santarém, donde hay 333 hectáreas, y en Évora, que hay 881 hectáreas. Alqueva, como he dicho, es el mayor lago artificial para la agricultura de Europa y, como puedes ver, tenemos producciones con más de 3 años que están ahora a producir, pero tenemos también mucha área con menos de 3 años que todavía no producen ainda.
Así que hay una producción anual y un potencial de rendimiento de los huertos adultos comparado con los huertos jóvenes, que va a aumentar potencialmente y exponencialmente la producción de frutos secos, principalmente la almendra en Portugal y en esta región. Razones para creer en el futuro. En Portugal hay suelos y climas adecuados a la producción de frutos secos, nuevas tecnologías y mejora de los conocimientos agrarios. Nosotros, España es el segundo mayor importador y es país vecino, así que hay mucho intercambio y mucha comercialización. Hay mercados de valor en Europa con menos barreras, Escandinavia, los países del norte de Europa, que aumentan el consumo de frutos secos. Nosotros tenemos variedades ibéricas, nuevas experiencias para el consumidor comparado con California y con Australia. Servimos mercados antes de la producción de California, o sea, nuestra producción es antes de la producción de California, por eso podemos fornecer antes los productos. Es un producto nutricional único comparado con otros y nosotros, los productores en Portugal, tenemos muchas ganas de adquirir nuevos conocimientos. Una mirada estratégica a almendro. Superficie instalada con potencial productivo, como ha dicho, 37.000 toneladas, nos sitúa en tope 4 mundial de producción, atrás de Estados Unidos, de Australia y de España, y también de Turquía, pero estas 35 toneladas que vamos a tener en el futuro pasaremos a cuarto top mundial. Tenemos una industria asociada a la producción y con grande colaboración, entorno favorable para los negocios, factores de producción que aseguran competitividad y decisiones oportunas para las campañas por parte de la asociación y de sus asociados. Y muchas gracias por vuestra atención. Aquí fico los contactos de la asociación y puede usar para aquello que necesitará. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado, Nuno. Supongo que la organización tendrá disponibles las ponencias para aquellos que quieran consultar algún dato o enlace. Pasamos a presentar a David Pérez, es el gerente de SAT El Campo, ahora sociedad cooperativa. Llevan muchísimos años, quizás sean de las primeras empresas que arrancaron para procesar el pistacho en la propia región productora de Castilla-La Mancha. Él entró como gerente un poco después, pero desde que ha entrado en esa gran cooperativa, porque es la más importante a nivel cooperativo en Castilla-La Mancha para pistacho, pues ha habido un cambio, un desarrollo tecnológico importante y hemos considerado que era necesario tenerle hoy aquí para que nos contara su experiencia y hablara de mercados, de tendencias, de producción. Así que adelante, David, muchas gracias. Muchas gracias, Esaú, por tus palabras. Y nada, bueno, pues buenos días. Yo creo que muchos somos poquitos y bien avenidos, así que todos me conocéis ya. Yo voy a hacer una visión global, ¿no? No me quiero centrar en ningún punto en concreto, a lo mejor hablo un poquito más de la parte de procesado, pero como ya creo que antes la ha comentado también Ricardo, la voy a pasar rápido. Quiero hacer una visión global y un poco por experiencia, hablar por experiencia personal y experiencia propia de nuestra cooperativa, de cómo se ha ido desarrollando. Al igual que mi anterior compañero, voy a hacer una presentación de nuestra cooperativa, actualmente cooperativa, y os voy a comentar pues, estos puntos, como decía, pues un poco hablar sobre nuestra experiencia, que creo que puede ser lo más enriquecedor, sobre todo para las personas que estén, o los agricultores que estén pensando en este sector, en el sector del pistacho. Me quiero centrar un poquito más en la previsión de crecimiento, que también lo han hablado en la ponencia anterior, y quiero dar pues, también un poco mi opinión al respecto, apoyado además con una previsión de crecimiento que nosotros tenemos un histórico que es real, o sea, no estamos hablando de datos que se han pedido para hacer estamos hablando de datos reales en función de nuestro histórico y cómo han ido nuestras plantaciones, que puede ser un buen referente a la hora de poder estimar el resto de producciones a nivel, pues en este caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Por lo que comentabas de que somos una de las cooperativas más grandes que hay ahora mismo en cuanto a hectáreas y en cuanto a producción en Castilla-La Mancha.
Después pasaré a la descripción integral del proceso, que aquí, como digo, lo haré un poquito más rápido porque Ricardo ya lo ha comentado, creo, más en detalle. Sí que quiero centrarme en lo que nosotros llamamos fase 1 y fase 2. La fase 1 es la fase de recepción, el pelado de secado, y la fase 2, que es la fase de clasificación. Hay una fase 3, que lo han comentado también en la ponencia anterior, que es la transformación del pistacho, que efectivamente a día de hoy pues tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos italianos, por ejemplo, de lo que comentaban de las pastas, los pralinés, hacer ese uso de esos productos que nosotros sacamos ya de por sí en la fase 1 y la fase 2 del proceso. Y por último, y muy rápido, hablaré un poco de la profesionalización, que creo que es muy importante en este sector, y al asociacionismo para comercializar, entre otras cosas, el producto en conjunto entre las cooperativas. Bueno, pues sin más, como decía, aunque bueno, mucha palabrería, pero un poco en resumen, SAT del Campo empezó como sociedad agraria a finales de los años 90, con 5 productores, 5 agricultores que, bueno, pues que decían que estaban locos porque querían utilizar usar este producto frente a otros que estaban en auge, como es el olivar o como son las viñas, ¿no? El tema fue que, bueno, pues que el 16 de julio de 2010 se ve que bueno, hay muy buenos resultados con respecto a cómo van produciendo estas hectáreas que se estaban poniendo, y se crea SAT del Campo, como os decía, por estos 5 agricultores. En 2010 se hace una ampliación de socios, una ampliación societaria, porque, bueno, pues como siempre digo, al principio dimensionamos lo que tenemos en función de las producciones que tenemos en el momento. Un grave error. ¿Por qué? Porque enseguida en este sector se ha visto que pasamos de unos porcentajes de pistacho en producción X a X por 2 o X al cuadrado en algún caso, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hubo fue ese, y se dio acceso a la posibilidad de que entraran más socios dentro de la sociedad agraria, hasta ese momento sociedad agraria, pues en un poco para hacer esa ampliación de maquinaria que se necesitaba y de traslado de las instalaciones donde inicialmente se hacían los procesos. Llegando a ser, como pongo ahí, 22 agricultores. Todos estos agricultores tienen una extensión entre 5 y 30 hectáreas en ese momento. Actualmente ya tenemos agricultores con más de 100 hectáreas en la cooperativa. De las 700, que coincido también con la ponencia anterior, aproximadamente 200, pues un tercio más o menos, son las que estaban en producción en ese momento. ¿Qué pasa? Que volvimos a cometer el mismo error. Se hace una ampliación de cupo, se amplía el cupo, se empieza a hacer una inversión por parte de los socios solamente para lo que tienen en ese momento en producción, y al poco tiempo, ¿qué pasa? Que nos quedamos otra vez cortos en recursos, en maquinaria y en todo lo necesario para poder absorber la producción que tienen y el crecimiento que tienen los socios de la cooperativa. En 2022... Por tanto, bueno, se hace un proyecto, se vuelve a ampliar las instalaciones por necesidad, porque efectivamente uno de los cuellos de botella que habéis comentado antes es el secado, y estábamos muy cortitos en ese aspecto. Se hace una inversión en cuanto a instalaciones y sobre todo a la parte del secado en 2020, y se vuelve a ampliar otra vez el cupo. Si os fijáis, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, pido que entren, pero es que estos que entran me hacen necesitar más y vuelvo a tener otra vez que necesitar y pedir, ¿no? Entonces, esto se hizo hasta el año 2019-2020, que el Consejo Rector, con muy buen criterio, decidió profesionalizar la cooperativa y decir, bueno, pues ya no vamos a ser nosotros los que gestionemos esto, porque no tenemos nuestros trabajos y estamos viendo que nos estamos quedando cortos cada 2 por 3. Y deciden profesionalizarla, pues contratando una persona, un director general, contratando una persona de calidad, es decir, haciendo una inversión que para mí es tan importante o más que la maquinaria, una inversión en recursos humanos, que en este sector pues era algo, y en el sector agroalimentario es algo que es difícil, a veces es difícil de asumir, ¿no? Porque parece que se nos ve como un gasto en vez de como una inversión más. Pero por otro lado, yo sí que os puedo decir un poco por mi experiencia, que he estado gestionando otros consejos rectores de otros productos como el vino y el aceite, que en este caso los consejos rectores que nos estamos encontrando, que estamos gestionando, también aquí mi compañero Joaquín
y yo a través de otra cooperativa de segundo grado, son personas que tienen una mentalidad mucho más empresarial, mucho más dinámica, que aportan, que bueno, evidentemente pues tienes que darle las explicaciones correspondientes, pero están más abiertos y eso es algo muy positivo para el sector del pistacho porque se está avanzando, como veis ahí, en 10 años no se ha avanzado poquito, en nuestro caso, pero es que a partir de 2020-2022 se han empezado a hacer muchísimas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la apuesta por la calidad, porque, claro, el agricultor se fija solamente en llevar su producto y hace así, dice, cuando tenga mi liquidación ya está. Pero es que el mercado cada vez se está volviendo mucho más competitivo y más complicado. Y hay que diferenciar el producto, hay que sacar el valor añadido, no solamente por procesar bien, sino por decir y certificar que lo que tú estás haciendo es correcto, no porque tú lo digas, sino porque hay un tercero que lo apruebe y lo acredite, ¿no? En este caso, nosotros desde la cooperativa se dio otro gran paso, que es certificar la cooperativa SAT del Campo bajo la norma de calidad IFS Food, que seguramente algunos ya lo conocéis, es una de las más exigentes en el sector agroalimentario y además es una necesidad que te exigen también para poder vender el producto fuera en la Unión Europea y al mercado, bueno, a la gran distribución, ¿no? Que esto posiblemente con el tiempo va a ser algo que casi sea obligatorio dentro de este sector. Es decir, que os animo también a que estéis pensando no solamente en hacer vuestras instalaciones lo más bonitas y lo más eficientes, sino también apostar por la calidad, porque si no, difícilmente vamos a competir con nuestros realmente competidores, que son Estados Unidos, Irán y Turquía, en cuanto a producción, porque por mucho cuarto lugar que vayamos a posicionarnos, nunca vamos a llegar a esos volúmenes y, por tanto, nuestros costes de procesado o lo diferenciamos o no vamos a poder tampoco llegar a esos costes de procesado que tienen en otros países, ¿no? Bueno, pues dicho esto, en septiembre de 2023 pues se decide pasar de Sociedad Agraria de Transformación a Cooperativa Agroalimentaria y en 2024 sí que ya hay una apuesta muy firme para trasladarnos. Actualmente estamos en una parcela que nos ha limitado y en cuanto al crecimiento se ha decidido adquirir unos terrenos de 17.000 metros cuadrados e iniciar ahí nuestro proyecto de ampliación ya de cara a más largo plazo. En ese intervalo de tiempo, entre el 2020 por ahí más o menos, también se hizo una cosa muy importante, tan importante como decía por la parte de procesado, que es generar agrupación entre los agricultores no solamente de nuestra cooperativa, sino de otras cooperativas. Y gracias a esto, lo que se generó fue algo que, ayudado además también por la Consejería de Agricultura, una asociación de productores para dedicarse única y exclusivamente a la venta del producto, es decir, a la comercialización de los productos de las cooperativas que formamos parte actualmente de esta cooperativa de segundo grado, que es Domo Pistacho. Eso, como digo, creo que ha sido un gran acierto, porque hemos pasado a ser 2 cooperativas, 2 socios, Pistamancha y nosotros, a 8 cooperativas actualmente y en breve posiblemente seremos alguno más y bueno, pues somos ya EAPIR, etcétera, pero tampoco quiero hablar sobre este tema que no me corresponde, pero simplemente deciros un poco el paso que se ha dado, los pasos que estamos dando en la cooperativa SAT del Campo para desarrollar también este sector, ¿no? Como os decía, en 2024 volvemos a hacer una ampliación de cupo de los socios actuales y se incorporan varios socios más, llegando ya a gestionar más de 1.200 hectáreas. Evidentemente no están todas en producción, aproximadamente entre el 20 y el 30% son las que están en producción y por eso mismo tenemos que pensar en el medio y largo plazo para poder absorber la producción de esas 1.200 que tenemos actualmente. Pero eso no implica que nos quedemos ahí. Eso significa que nuestros propios socios van a seguir plantando y tenemos que asumir que eso también se lo tenemos que procesar. En cuanto a variedades, esto también lo quería remarcar porque esto es un cuello de botella realmente que tiene el sector, no solamente nosotros. La variedad mayoritaria es la variedad Kerman, en nuestro caso, pero es también en Castilla-La Mancha. En nuestro caso representa un 80%, creo que en Castilla-La Mancha un poquito más. Luego tenemos Losgil, Larnaca, Sirora, Amateur y Castel. Todo ello, al igual que decía de la IFS Food, también apostamos por la producción y el producto ecológico, también para darle esa herramienta, ese valor añadido
para poder competir en mercados tan exigentes como pues, es el mercado de la Unión Europea o incluso, ¿por qué no?, dirigirnos a mercados como Estados Unidos, que también se puede dirigir uno a mercados de Estados Unidos para el producto ecológico, que es todo es verlo, ¿no? Pero hay que marcar esa diferencia. Y bueno, y como cooperativa, y actualmente con el apoyo de la cooperativa de segundo grado, realizamos el proceso integral desde la recolección del pistacho de los socios hasta su procesado. No llegamos de momento a la parte de fase 3 de transformación, pero sí que estamos en ello a través de Domo, y comercialización, por supuesto, de este pistacho de todos los socios. Aquí esto es lo que quería centrarme, porque todos estos datos que veis aquí, esta gráfica de crecimiento es real. Hasta el año 2024 ese es el histórico que tenemos de 15 años, en nuestro caso, que coincide, como os decía, con el aumento de producciones en Castilla-La Mancha, pues también porque representamos un volumen de producción bastante grande. También se hizo un poco esa encuesta a los propios socios y hemos llegado a sacar datos hasta 2030, entre otras cosas, para poder dimensionarnos de forma adecuada. Aquí hay un dato que lo he puesto en otro color, que es esta campaña en la que estamos actualmente, 2024-2025, que ha sido un punto de inflexión, porque de repente hemos pasado de un crecimiento totalmente dinámico, totalmente con una previsión importante, a un 60% menos de producción que la campaña pasada. Esto no es habitual, puede ser una parte del ciclo, pero las medias sí que nos están indicando que ese crecimiento es real, y sobre todo pues, con los datos y como se está viendo un poco esa evolución del cultivo. El incremento de producciones medios estimado está entre un 10 y un 20% anuales, en nuestro caso, como os decía, y sí que me gusta remarcar también para cuando alguien quiera hacer alguna inversión en pistacho, que mucho ojo con los cálculos que se hacen, porque hay que hablar con nombres y apellidos. Es decir, cuando tú hables de ventas o de inversión o de producciones, tenéis que hablar, o hay que hablar no del pistacho del árbol. El pistacho del árbol puede suponer 1000 kilos, ¿vale? Pero lo que realmente eso se transforma en ventas son 333 kilos aproximadamente, es decir, un tercio. Es decir, que cuando os hagáis vuestros datos, vuestro análisis financiero, tener en cuenta que no es lo que os estén dando los árboles, realmente es lo que después vais a sacar que sea apto para venta, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo partir de un dato de 1000 kilos o de 600 con el pistacho pelado o de 414 pistacho seco, que el 333 que es el de venta, porque hay una merma de destríos, de un montón de cosas que hay que ir eliminando para poder ser comercializable ese producto, ¿vale? Por eso quería marcar un poquito esta diapositiva. Y un poquito rápido, voy a pasar la parte de la descripción del proceso, porque creo que ya todos la conocéis. La fase 1, que es la que se denomina para la recepción, limpieza, pelado y secado, en la que llega el producto, cae a las tolvas, se realiza una limpieza previa a través de un combo de limpieza y lavado, que puede ser con tanque de flotación o no, o puede ser con densimétrica por aire, eso en función de cada una de las cooperativas o industrias lo que decida. Y en esa misma fase de limpieza después se procede a un pelado del pistacho para quitarle el epicarpio, que es esa piel. En la tercera foto, ahí veis un poco la parte ya más de limpieza del pistacho que se ha pelado, ¿vale? En la primera parte veis una máquina que está más arriba, que es un presecadero. Eso lo que hace es que baje un poquito más rápido la humedad y haga que el pistacho que está un poquito abierto abra. ¿Por qué? Porque el pistacho en el mercado, el pistacho más rentable a día de hoy, aunque ya se está igualando mucho la cosa, es el pistacho abierto, frente al pistacho en grano, que es para otro tipo de industrias. El pistacho cerrado no se abre. O sea, el pistacho cerrado, por mucho que tú le des calor, no se abre. Es el que tenga un resquicio, puede ser que se abra. Eso, como digo, genera una rentabilidad mayor a la cooperativa y, por tanto, a las liquidaciones de los socios. Después del presecado, nosotros lo que tenemos es una mesa densimétrica porque no tenemos tanque de flotación y lo que hacemos es eliminar los vanos por aire, porque hemos decidido hacerlo así. Yo soy muy crítico con la parte del agua, cuanto menos agua tenga el proceso mejor, porque luego se puede contaminar el producto y tenemos otro problema a efectos comerciales, porque todo esto lo hacemos para que se pueda vender el producto y para que el cliente lo acepte y no te devuelva la mercancía, ¿vale? Una vez que tenemos el producto ya presecado y sin vanos o con una cantidad de vanos muy pequeña, ya sí que pasamos a la fase del proceso de secado puro y duro.
¿Por qué se hace esto? Pues evidentemente, lo ha dicho antes Javier de Solagro, para ser más eficientes en el secado. Es decir, hemos eliminado todo lo que no vamos a vender o se va a utilizar para otras cosas, para biomasa, por ejemplo, pero eso no es vendible como pistacho comestible, para ser más eficientes energéticamente y solo secar lo que realmente vamos a secar para venta, ¿no? Pues eso es lo que hacemos nosotros en el proceso. Esto es un punto crítico de control en una PPCC. Es decir, no solamente una parte del proceso. Para mí, el punto crítico son las 3 fases. Y el cuello de botella, hemos dicho que es el secado, antes lo hemos dicho que es el secado, pero hay un cuello de botella que hay que tener en cuenta mucho antes que el secado, que también es muy importante, que es la recepción. ¿Por qué? Por lo que decía antes. ¿Habéis visto el porcentaje de la variedad mayoritaria? Un 80%, en nuestro caso, 90%, creo que casi se acerca al 90% en Castilla-La Mancha. Como no tengamos una buena recepción dimensionada, podemos tener la mayor capacidad de secado que queramos, pero se nos va a acumular un cuello de botella, agricultores, camiones en la recepción que no vamos a poder absorber por mucha capacidad de secado que tengamos. Esa es mi opinión, ¿vale? No quiero tampoco... Pero es mi opinión porque la conozco por nuestra experiencia personal también, que lo sufrimos, ¿vale? Entonces, por eso digo que en este caso está muy bien lo del secado. Evidentemente, nosotros nos hemos dimensionado con el secado, pero realmente el cuello de botella para mí es la recepción, es tener un dimensionado de la recepción y en esta fase. Punto crítico, ¿por qué? Porque esta fase la tenemos que hacer en menos de 24 horas. Tenemos que conseguir secar el pistacho, estabilizarlo con una humedad por debajo del 7% en menos de 24 horas. Y ese es el objetivo general de la fase 1. En la fase 2 ya se puede trabajar mucho más tranquilamente, entre comillas, porque luego nos debemos a los pedidos, que tienen que salir rápido, a que tengamos todo lo más rápidamente preparado, pero ya tenemos el producto estabilizado y ya no tiene ese riesgo tan alto de contaminación que puede tener en esa fase 1, que, como os digo, es la prioritaria. La fase 2 lo que se hace es separar, en nuestro caso, separar con un tambor los pistachos abiertos de los cerrados, por lo que os comentaba antes, porque hasta ahora el pistacho abierto se utiliza para el snack y es más rentable porque tiene un menor coste que el pistacho cerrado, que hay que partirlo, hay que hacer el grano, hay que limpiar ese grano, tiene más merma. Pero, como digo, a nivel mercado estamos viendo que, bueno, pues ya la diferencia entre el abierto y el grano pues tampoco es una exageración como era antes. Después de la separación de abiertos y cerrados, el pistacho abierto lo clasificamos por tamaños, es decir, lo calibramos, pues por lo mismo, para calibrar, en función de lo que te pida el cliente, calibrar en función del tamaño de 20-22, calibre 18-20, calibre mayor de 23, un poco en función de lo que nos dice el cliente. Posteriormente a la clasificación, he puesto ahí un dibujo porque no siempre todas las industrias y todas las cooperativas tienen esta fase del proceso, nosotros sí, y es algo que seguramente con el tiempo lo va a tener todo el mundo, que es el partido del pistacho. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que hacíamos era vender el pistacho cerrado a rendimiento a que viniera a comprártelo, ¿no? Y bueno, pues el rendimiento al final pues podía ser mejor, peor, pero no le sacabas ese valor añadido, ese valor de más. Sin embargo, si tú haces el grano, sí que estás controlando tú ese rendimiento, porque lo estás haciendo tú, y estás accediendo a nuevos mercados a los que antes no accedíamos. Entre otras cosas, eso ha sido gracias a la incorporación de nuestra cooperativa en Domo Pistacho, en la cooperativa de segundo grado, porque es algo que nos ha exigido el mercado y que antes pues no hacíamos. Después de, como os decía, de la clasificación y el calibrado, pasamos todo el producto por la selección óptica, y después de la selección óptica hay una selección manual que es obligatorio, es decir, tú puedes tener la mejor máquina de selección óptica del mundo, pero es obligatorio por calidad, por IFS y por seguridad y que tú duermas tranquilo, pasar ese producto también por mesas de selección. Luego, si hablamos un poco de los cuellos de botella, también hablaremos de esto. Y por último, en la fase del proceso, algo que también hacemos nosotros es el envasado en atmósfera modificada para poder mantener ese producto el mayor tiempo posible y lo más estable posible y más protegido posible, ¿vale? Bueno, y por último ya, simplemente creo que lo he ido comentando a lo largo de la ponencia, muy importante que se apueste por la profesionalización, no solamente por la innovación de maquinaria, que evidentemente hay que apostar por ella, pero también por la profesionalización del personal. Es decir, no podemos crear cooperativas en las que los que están trabajando sea el secretario, el presidente y el tesorero, porque no se va a avanzar.
no se va a avanzar. Nosotros así lo hemos trasladado en las cooperativas que forman parte de Domo Pistacho para mejorar, evidentemente, los canales de comunicación y, como decía, y algo que estamos nosotros, es nuestro objetivo, es la agrupación de las cooperativas dentro de una comercializadora mucho más grande para, bueno, pues para aprovechar esas sinergias y poder vender el producto de forma más honesta y que ese valor añadido le llegue directamente al agricultor, que es el que está apostando por este tipo de cosas y esta tecnología y esa profesionalización. Por mi parte, pues creo que ya, nada más. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, David. Como habréis podido apreciar, pues hemos tenido un cambio de última hora obligado en la mesa, dado que Manuel López, el subdirector del Grupo Ejía, que venía a cubrir esa parte de comercialización de mercados, pues ha tenido que ser hospitalizado en las últimas 24 horas. Está bien, pero lógicamente no puede asistir. A cambio, pues creo que hemos salido ganando con el fichaje, o por lo menos lo hemos hecho medianamente bien. Pues tenemos a una persona, a Joaquín Cayuela Vergés, que, como os digo, también va a hacer esa parte. Hemos estado viendo la parte de producción desde el tipo de negocio empresarial, desde el tipo de negocio cooperativo, y Joaquín creo que nos va a hablar muy bien de la última parte, de esa comercialización de ese mercado, porque él ha visto crecer desde el nacimiento del sector del pistacho. Él tuvo una de las primeras plantaciones de Castilla-La Mancha y ha seguido en la cresta de la ola con muchas vicisitudes. Casi podrías escribir un libro de todo lo que ha visto en el sector. Lo ha visto nacer y ahora, pues afortunadamente, lo tenemos como secretario de una cooperativa, pero hoy invitado como integrante del Consejo Rector de Domo Pistacho, y creo que nos vas a hablar bien. No sé si tienes alguna presentación o pasamos ya a la mesa de debate. Una pequeña presentación. Tienes una pequeña presentación, perfecto. Hola, buenos días a todos, señoras y señores. Gracias. Pistamancha es una cooperativa que nació hace 18 años y es una cooperativa de las que llaman de pico y pala. De pico y pala porque para que una cooperativa empiece a funcionar... Siga usted. Me cago en Es la estática. Ahí. Gracias. Requiere dinero. Y el agricultor lo que menos tiene es dinero. Entonces, hace 18 años empezamos con recursos, con muy pocas hectáreas, con las hectáreas que teníamos, muy pocas de ellas en producción. Pero bueno, cada uno procesaba en su casa. Por fin pudimos comprar un secadero, que era fundamental porque secábamos en unas pateras al sol. Cuando llovía lo metíamos dentro de la nave, cuando no hacía sol, pues lo sacábamos, cuando hacía sol lo sacábamos, etcétera, etcétera. Era una cosa pero que muy artesanal. Poco a poco fuimos creciendo, los socios, convencimos a los socios de que teníamos que aportar dinero porque si no, no íbamos a llegar a un sitio, y esto poco a poco nos llevó a tener un nivel medio de producción que ya nos permitió interlocutar o ser interlocutores del banco. Bancos, sobre todo bancos cooperativos como Global Caja, como Eurocaja Rural, que ya empezaron a mirarnos con otra perspectiva. Por supuesto, financiar a la cooperativa ni un céntimo, financiar al socio. Le interesa al banco tener la relación directa con el socio. Pero bueno, con ese camino poco a poco conseguimos llegar a ese nivel crítico en el que ya nos dimos cuenta que eso de vender el pistacho era lo más peligroso que teníamos, porque éramos capaces de producir un pistacho tanto en secano como en regadío de buena calidad, éramos capaces de procesarlo aunque fuese muy artesanalmente, pero nos encontramos de golpe y porrazo en que había que vender y allí no teníamos vendedores. Cada uno intentaba hacer lo posible, lo vendíamos a uno, a otro, venían los italianos, nos los compraban, hasta que nos dimos cuenta que ese era un problema importantísimo y
racionalizando nosotros esto y racionalizando Sal del Campo lo mismo, nos juntamos y dijimos, vamos a juntarnos para que por lo menos tener una masa crítica suficiente para poder tener un vendedor, etcétera, etcétera. Nos encontramos con la inestimable ayuda de la Junta de Castilla-La Mancha, que nos propusieron crear una APA, una asociación profesional de productores de productos alimentarios, con lo cual tuvimos una subvención que nos permitió montar una pequeña oficina, poder contratar a un buen comercial y empezar a trabajar. Eso, junto con la vocación que teníamos, más que vocación, porque cobrábamos más el pistacho ecológico que el pistacho convencional, pues nos permitió empezar ya a vender fuera de España. Ya no vendíamos dentro de España, porque en España los tostaderos, las compañías que se dedican al aperitivo compraban americano. El español no teníamos capacidad suficiente para hacer frente a la posible demanda que tenían ellos. En definitiva, empezamos con Domo y Domo ha sido, creo, hemos conseguido crear una de las mejores comercializadoras de productos secos, de frutos secos que hay en Castilla-La Mancha, en España, en definitiva. Domo tiene capacidad, o tuvimos capacidad para vender 700.000 kilos de pistacho en la campaña anterior y los vendimos en un 95% en Europa. ¿Qué hace Domo? Domo vende nuestro producto, pero hace más cosas. Abre mercados nuevos, porque lo que decía Saúl en la anterior presentación, dentro de 5 años vamos a tener que vender 10 veces más de los que vendemos ahora, porque el crecimiento natural de nuestras plantaciones lo que va a procurar es que tengamos pistacho que nos saldrán por las orejas. El año que viene ya será uno de esos años, porque después de la miseria que hemos tenido este año de producción, el año que viene los árboles vienen cargados de yema, los árboles parecen que nos van a dar una alegría, esperemos. Pero la alegría que vamos a tener de tener más producción es el disgusto que vamos a tener de cómo venderla. Pero Domo ya está preparado para eso. Y gracias a que Sal del Campo y Sal Pista Mancha, que éramos de tamaños completamente distintos, tuvimos una capacidad importante de ponernos de acuerdo y de generosidad, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros, que hicimos una sociedad con un capital al 50%, ellos tenían mucho más producción que nosotros, y poco a poco, tomando decisiones conjuntamente, no se ha votado ninguna vez en Domo, hasta el día de hoy, no se ha votado ninguna vez ninguna decisión, todas se han tomado por unanimidad. Y eso es importante, la confianza es fundamental. Total, que acabo con la presentación de Pista Mancha. Hoy en día tenemos 2 plantas de procesado, una de pelar y secar y una en seco. Pero ya estamos construyendo, de hecho vamos a acabar la construcción en el mes de abril o mayo, en el mes de marzo o abril, de una nueva planta de 5.000 metros cuadrados en Membrilla, que se ve muy bien desde la autovía. En la salida 181, miren a la izquierda, si van a Valdepeñas, y verán una nave muy grande, que es ahí donde vamos a tener capacidad de producir lo que tenemos en este momento y lo que tendremos en el futuro. Esa es una de las cosas que hemos aprendido, de los problemas que ha tenido Sal del Campo, de tener que crecer casi sin poder darse cuenta de que los pistachos los estaban arrollando. En definitiva, somos una cooperativa por voluntad de los socios, somos una cooperativa que está abierta a los pistacheros. Yo defiendo, yo que he sido profesional de la empresa privada, yo defiendo la cooperativa porque es el sitio donde puedes llevar con garantía de que no te van a engañar, porque es tuya la cooperativa, es de los socios, no te van a engañar ni en tu escandallo, ni en tu producción, ni en nada. Y van a intentar a través de comercializadoras como Domo, o también otra cosa que no se ha comentado, Domo tiene además la voluntad y el mandato de sus socios de que ser el bloque industrial que nos permita sacar el mayor valor añadido del pistacho para los socios, para los agricultores. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tienen el stand de Pista Mancha al fondo por si quieren luego continuar o informarse. Vamos a pasar a una mesa de debate que tiene que ser muy rápida por respetar los tiempos. Creo que vamos a empezar con nuestro invitado hermano del país hermano y quería hacerte un par de preguntas, te las hago directamente las dos y usted pues se explaya en lo que más importante vea. La primera de ellas es qué fruto seco de todos los que representa Portugal Nuts, aunque ya lo ha explicado en la charla, cuál es el más importante, cuál tiene más proyección de futuro y qué zona de Portugal es la más apta para el cultivo de frutos secos, hablando en general. Y luego una segunda pregunta que creo que es más importante, donde puede usted incidir más, es las exportaciones o el mercado de frutos secos en Portugal. Supongo, como ha dicho ahí, que está muy orientado a la exportación, pero ¿hay un interés del ciudadano, del consumidor portugués por los productos propios? ¿Tienen ustedes marcas de calidad, denominaciones de origen? ¿Hay un mercado ahí interesante o no está desarrollado? Muy bien, gracias por las preguntas. En primer lugar, decir que en Portugal nosotros tenemos muy buenas condiciones para producir frutos secos, almendra, nogal, también pistacho y otras, y en varias zonas del país, al norte, el centro y el sur de Portugal, pero que hay necesidades de agua. Agua es un tema cada vez más importante para producir con rendimiento y en la zona de Alentejo lo tenemos de Alqueva. Alqueva es, como ha dicho, el mayor lago artificial para agricultura en Europa y que hay tierra para hacer más producciones. Así que ahora el almendro que va a producir más y tiene un porcentaje de potencial de rendimiento y de producción mayor que los otros frutos secos y lo pienso que vamos a producir cada vez más almendro, pero no olvidar el nogal y la castaña en el norte del país. Después tenemos, y esas condiciones que estaba a ver, el clima, la temperatura, horas de frío, precipitación, pero en los últimos años tenemos unos problemas con la seca y los suelos que tienen condiciones para producir. Pero también tenemos variedades locales, ibéricas o americanas muy adaptables a nuestro país, a nuestros suelos y pueden satisfacer la producción para el consumidor. En términos de la calidad de la certificación, nosotros somos el país de Europa con más denominaciones de origen protegida o indicaciones de geográfica protegida. Pero nosotros, consumidores portugueses, lamentablemente no reconocemos esas certificaciones de la Unión Europea para aumentar el consumo. Así que tenemos que trabajar un poco mejor para diferenciar esos productos y poder tener un valor acrecido de rendimiento para los productores. En frutos secos, ustedes tienen denominaciones de origen como tal, porque en España, en frutos secos, creo que únicamente hay una castaña de Galicia que no es muy conocida, pero no hay ninguna otra figura de calidad hasta ahora. Que tenemos el almendra 3, un DOP y 2 IGPs, el almendro de Douro, el norte del país, DOP, el almendro coberto de Moncorvo, que es un municipio, y el almendro de Trás-os-Montes, que DOP es de una región del norte del país. Después tienes castañas Padrela, DOP, castañas de Terra Fría, DOP, castañas de Sotos de Lapa, DOP, y castañas de Marvão, Porto Alegre, muy cerca de frontera con España, también DOP. Así que son 2, 4, 6, 8 otras certificaciones europeas, pero todavía no tienen el retorno que nosotros nos gustaríamos de tener. Muy interesante, muy interesante. Tienen un trabajo ya hecho, por lo menos, que aquí también anuncio que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha está trabajando en una IGP para el pistacho producido en Castilla-La Mancha, pero todavía le queda recorrido. Bueno, voy a preguntar a David Pérez también un par de cosas, aunque lo has comentado ya en tu charla, pero si puedes puntualizar
¿Cuáles son los principales cuellos de botella, hablando del procesado y por qué se producen? Y la otra pregunta que ya te lanzo, tú las divides como quieres el tiempo, tenemos muy poquito, eso sí. ¿A qué tipo de mercado va destinado el producto que hacéis y cómo se comercializa? Bueno, ya lo has comentado también. Vale, bien. Pues bueno, voy a ser rápido, que me comí un poquito de tiempo. Voy a empezar por la segunda pregunta. Bueno, como habéis visto en la presentación y os he comentado, nosotros nos dirigimos básicamente al mercado de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque es el mercado en el que realmente se está reconociendo la calidad del producto y, sobre todo, como os he dicho, nosotros somos 100% ecológico y es donde se está reconociendo. Aquí en España, de momento, pues, no se está reconociendo ese marchamo de diferenciación entre un ecológico y un convencional, pero sí que es cierto que se están haciendo campañas que habréis visto desde Estados Unidos, con autobuses que están hablando del pistacho y no sé qué, tal. También Estados Unidos, que es nuestro competidor, pero también hay que aprovechar ese lance que nos hace a veces. Tiene producto ecológico y ha metido mucho producto ecológico de pistacho, si no recuerdo mal, hace 2 años. ¿Qué ha pasado? Pues que ese diferencial de precio que había entre el ecológico y el convencional, antes era este y ahora se ha reducido aquí. Pero eso nos ha permitido, que hay que ser optimistas, como digo, entrar en la gran distribución, porque el ecológico es que antes no veías pistachos ecológicos en la gran distribución y ahora, gracias a esa diferenciación de precios, que sí que se ha cortado, pero que sigue habiendo una buena diferenciación de precio, sí que estamos pudiendo acceder a otros mercados. Pero, como digo, básicamente, en nuestro caso a la Unión Europea. No se descarta que podamos ir a otros mercados, como he dicho antes, ¿por qué no? A Estados Unidos, incluso. Pero eso es un poco lo que se tiene que ir valorando desde la comercializadora. A la primera pregunta que me hacían, los cuellos de botella, no me voy a enrollar mucho porque ya lo habéis comentado antes. Evidentemente el secado es esencial, pero como digo, en el caso de Castilla-La Mancha, al tener una variedad mayoritaria que es el Kerman, que supone un 80% o más, lo que sucede es que el pistacho en 20-25 días se tiene que procesar. ¿Qué pasa? Que esta variedad Kerman, como todo el mundo la tiene, quiere procesar en el mismo momento. Por tanto, al final, las cooperativas, las industrias, tienen 10, 12, 15 días para procesar pues, el 85% de todo el volumen que tienen que procesar durante toda la campaña de recolección. Eso implica un clarísimo cuello de botella, como decía, en la recepción. Por eso decía que no nos centremos solo en el secado, que sí, que claro, estamos pensando en secar el pistacho, venderlo rápido, no sé qué, pero como no tengamos una buena recepción para poder absorber ese 85% de esa variedad mayoritaria, el cuello de botella no salimos de él, porque lo tenemos desde el principio. Y ya por último, eso es en la fase 1. Y en la fase 2 sí que hay otro cuello de botella muy claro, que son las mesas de recepción. ¿Por qué? Pues porque tiene que ir personas uno a uno. Eso es, además de que es carísimo ese coste, es muy lento. Entonces, yo sí que aquí lo que veo es que si actuamos, como bien habéis dicho, creo que ha sido Carlos, ha dicho que cuanto mejor preparemos el producto antes para que cuando llegue a la mesa de selección llegue lo más limpio posible, el coste lo vamos a reducir muchísimo y la capacidad de las personas, porque tienen que estar, no las podemos quitar. Podemos quitar, en vez de tener 10, tener 3, pero tienen que estar siempre. Y las otras, especializarlas en otra cosa. Tampoco esto es cuestión de automatizar y no contratamos gente, no. Automatizamos y contratamos gente específica para ciertas zonas, ¿no? En este caso, como os decía, ese cuello de botella, desde nuestro punto de vista, y que sí que lo hemos llevado a la práctica, nosotros hemos invertido en clasificación óptica de última generación y hemos aumentado la productividad de nuestro proceso en un 15%, que a efectos de dinero es mucho dinero. Con esa inversión que se ha hecho en la fase anterior a la fase de selección manual. Y mantenemos a la gente trabajando. Evidentemente, no 10 personas, menos, y el resto especializadas en otra cosa. Entonces, muy bien, muy interesante. Tenemos la última pregunta para Joaquín. Yo quería preguntarte si que nos hables un poquito, pero claro, resumidamente, sobre las características que se demandan en el pistacho español y sobre todo si aparte de esa calidad intrínseca, de esas características que pudiera tener, que no sé si las tiene diferentes del pistacho de otros orígenes, si el mercado, y también esta pregunta se la hago a Nuno, el mercado demanda esto que se empieza a oír, pero en este tipo de foros,
sobre la huella hídrica, una baja huella hídrica, baja huella de carbono. ¿Eso el comprador lo tiene interiorizado y lo paga cuando está bien justificado, o eso todavía es un ente abstracto que solo se habla en las universidades? No, pagarlo nunca lo paga. Esto te da la seguridad. O sea, te lo exige, pero no te lo paga. Entonces, sí, eso es calidad. O sea, si tú llegas al mercado un producto que lo has cuidado en la producción, que lo has cuidado en el procesado, que lo has cuidado en la comercialización, y además tiene la característica de ecológico, además tiene que cuida la huella de carbono, además tiene como tiene el producto español mayor sabor, mejor sabor que el americano, pues te lo pagan. Te lo pagan aquellos mercados más sofisticados, como puede ser Europa. Europa te lo paga muy bien. Ya si te vas a Asia, si te vas a África, desde luego no te pagan ese producto. No ese producto, porque esos países van, o esos mercados van a precio, que es como va el mercado, el producto americano. Yo te diría que el producto español es completamente distinto, es otro producto. O sea, el americano está en base a grandes producciones, grandes dotaciones de agua, grandes dotaciones de nitrógeno, porque el pistacho, ya como sabemos todos, consume mucho nitrógeno, pero el español, la mayoría es secano, por lo tanto, un producto menos productivo, unos árboles menos productivos, se está señalando como uno de los mejores productos para el consumidor. Muy bien. ¿Y la opinión de los representantes? Nosotros exportamos 96% de nuestra producción a España. Así que se voy a contestar y decir a vosotros que nos puede pagar un poco más para cumplir la sostenibilidad o hacer más con menos, pero es muy difícil, muy difícil. Así que tenemos que trabajar junto al consumidor para ver que las certificaciones o hacer la producción con menos agua, con menos fertilizante o con menos pesticida o que sea, que puede compensar tener por ventura cortes de producción por no aplicar los productos que necesitan, Sí. pero hasta ahora no ha sido posible. Es el sentir general del sector agrícola, que no se valora ese esfuerzo extra que tiene que hacer la producción europea de cualquier producto agrario en comparación con otros orígenes. No sé si tenemos alguna pregunta del público, alguien que quiera añadir algo, o ustedes queréis añadir alguna otra cosa, un último minuto. Sí, quizás sí, el tema, lo que ha hecho hincapié David, el último cuello de botella de la producción, la mesa requiere mucha atención. Incluso, no sé, en nuestro caso tenemos turnos de 6 horas, o 4 horas y media, 6 horas, porque la fatiga del trabajo es muy grande. Es un trabajo... Pero es el último punto de la calidad del pistacho que tenemos en España. La mesa de selección final es la que te quita el último producto, al margen de que las ópticas cada vez están evolucionando mucho más y siendo más capaces con los infrarrojos de poder determinar un producto que no es el que tú estás seleccionando, pero la mesa es fundamental para la calidad del producto final. Bueno, al final también estamos hablando muchas veces de fijar población rural. En el caso del pistacho, siempre, por norma, tienen que estar las instalaciones en la zona de producción, en las zonas desfavorecidas, despobladas. Pues el que haya también trabajadores para esa mesa de selección no es tampoco es un mal menor, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos muchas empresas españolas a investir en Portugal, que son asociados de la Asociación Portugal Nuts. Así, si hay alguna empresa que quiera investir en Portugal en frutos secos, que nos puede contactar, que creamos las condiciones para que se cuente. Estupendo. Pues muchas gracias. Y un último punto, sí. pero que se sepa. En España un salario cuesta de media, coste para el empresario 80, 85 euros. Ahora va a costar más con las horas, pero cuesta es lo que es. En Irán
un salario de un hombre cuesta $4. El salario de una mujer, $2. Eso hay que tenerlo en cuenta también cuando estás mirando un producto en el mercado. Estás diciendo, esto es español y esto es iraní. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias por todo y un aplauso.